Hola y Dios bendiga. Dios bendiga al pueblo. Vamos hoy a hablar de algo. En el video pasado, que era una lectura comprensiva de la Biblia, hablamos del asunto de reconocer los tiempos, de cómo Jesús insta a sus discípulos a reconocer los tiempos. Pues nosotros también estamos instados a reconocer los tiempos. Y para reconocer los tiempos, también tenemos que empezar a entender ciertas definiciones de cosas que están en la Biblia, a entender su significado. En la Biblia nos habla de la bestia, nos habla de la bestia. Y yo quiero y veo necesario que empecemos a definir y a entender los que aún no saben quién es la bestia y qué es lo que representa ese símbolo de la bestia, porque es un símbolo. Que empecemos a entenderlo, que conozcamos lo que es, para que podamos saber en qué posición nos encontramos en el tiempo y en qué posición nos encontramos también en cuanto a la forma en la que estamos viviendo, en la que estamos tomando decisiones como cristianos. Entonces, vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 13. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si nosotros vemos en la misma Biblia, en el mismo Apocalipsis, podemos fácilmente identificar quién es el dragón. En la misma Biblia dice claramente que el dragón es la serpiente antigua y Satanás. Es decir, el dragón es Satanás. Entonces, ¿quién le da su autoridad a la bestia? La autoridad de la bestia viene dada por Satanás. Entonces, antes de entender quién es la bestia, tenemos que también entender de dónde viene el poder y la autoridad que le es conferida a la bestia. Entonces, dice aquí características de la bestia. Esta característica que vemos aquí, que dice leopardo, sus pies como de oso, boca como de león, etcétera, 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 de esta bestia que recibe su autoridad de Satanás, del dragón, que es un símbolo también, no es más que gobiernos. A eso que se está refiriendo, a gobiernos. Bien, y dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando se refiere a cabezas, ¿verdad?, que tiene 7 cabezas, se está refiriendo a imperios que son parte de la bestia. ¿De acuerdo? Cada una de las cabezas son imperios que han sido cabeza del poder, o sea, de la representación del poder de la bestia en la tierra en un tiempo diferente. Es decir, cada una de esas cabezas, de esas 7 cabezas, son imperios de tiempos diferentes. Es decir, son el poder político mayor de cada uno de los tiempos. Y estos tiempos se narran a partir de Israel en adelante. ¿Y cuáles son esas cabezas? Esas cabezas son Egipto, Asiria, Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos y la conflagración de naciones. Nosotros vivimos ahora mismo en la conflagración de naciones. Por eso esas 7 cabezas, hay una que tiene 10, ¿cómo se dice? Que tiene 10 cuernos o 10 diademas, porque es una conflagración de naciones la que dirige en este tiempo. No hay una sola cabeza, sino que esa cabeza es un acuerdo entre muchas naciones, y eso es lo que vivimos ahora. Pero la bestia no representa solamente a ese imperio que en el momento del tiempo es el mayor, o esa conflagración de naciones, como es el caso actual, que en este momento es la que tiene la mayor primacía, la que representa mejor, o que está en la cima del poder de la bestia. No, en realidad representa a todos los gobiernos.
todos los gobiernos, todo el sector político gubernamental del mundo, todos son parte de una misma bestia. Egipto, ¿verdad? Y, por ejemplo, los griegos son, vamos a decir, dominaron el mundo en épocas diferentes, pero solamente son cabezas diferentes de una misma bestia, porque es una sola bestia que hay, en realidad. Se representa en algunas profecías como bestias, como diferentes bestias que van sucediéndose una a la otra, pero aquí en Apocalipsis nos da la revelación de que en realidad todas esas bestias son una y la misma, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que esa bestia tiene diferentes cabezas que representan lo que le acabo de explicar, dominios en el diferente tiempo. Pero la bestia es todo el sistema político. Entonces, ¿quién es que le da autoridad a todos los reyes de la tierra? ¿Quién es que pone la autoridad en todos los reyes de la tierra? Quien pone la autoridad en todos los reyes de la tierra, aquí nos lo dice. El dragón es el que le da su trono y grande autoridad. El dragón es el que le da la autoridad a los gobiernos de la tierra, porque a él le ha sido dada. Si nosotros leemos cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, la última tentación de Satanás a Jesucristo en el desierto fue que lo puso sobre un lugar alto y le mostró todas las naciones de la tierra. Y le dijo, a mí me han sido entregado todas las naciones de la tierra. Yo la voy a poner, te voy a dar autoridad sobre todas ellas si postrado me adoraras. Si postrado me adoras. Es decir, esa fue la última tentación que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, le dio a Jesús. De que si postrado le adorare, le daría potestad sobre todas las naciones de la tierra, es decir, sobre todos los reinos específicamente, sobre todo el poder político de la tierra. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero ¿por qué Satanás lo tienta con esto? Porque efectivamente Satanás está detrás de todos los poderes políticos, de todos los gobiernos del mundo está Satanás. Y esto está claro en la Biblia y nosotros tenemos que empezar a entenderlo. Todos los gobiernos están bajo el dominio de Satanás. Todos. No hay bandos, señores. No hay bandos. Todos los gobiernos están bajo el maligno. El mismo Jesús lo dice. Todo el mundo está bajo el maligno. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Le llama el príncipe de este mundo. Porque a él le fue dado el poder y el dominio sobre todos los reinos de la tierra por este tiempo, durante esta época de la historia de la humanidad, desde que comenzaron a haber reinos hasta el día de hoy, el dominio de los reinos de la tierra es de Satanás. Esa es la bestia. Hay una entidad espiritual que está bajo el dominio de Satanás, ¿cómo se diría? Que comanda a diferentes otras entidades espirituales que están en cada uno de los gobiernos, que gobiernan acá, allá y en todos los lugares. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que un país se va a la guerra con otro país y comienzan a tener una gran disputa y se están matando uno con otro, lo que nosotros vemos es que hay dos bandos, pero es mentira. En realidad, espiritualmente es un solo bando. En la carne y lo que nosotros vemos con nuestros ojos son dos bandos que están peleando, pero en la carne en realidad es un solo bando. Está peleando los hombres contra los hombres influenciados por la bestia, el poder político y por quien está detrás, quien comanda a los que comandan, que es Satanás, el dragón. Eso es lo que está sucediendo en realidad. Entonces, ¿por qué Satanás no le entregó a Jesús el dominio que le fue dado? Porque él no le adora, ¿verdad? Entonces, fíjate en esto. Mira lo que dice aquí. Versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Cuando dicen esto, en el verso 4, lo está diciendo de una manera simbólica. Yo te voy a decir exactamente qué es lo que está diciendo aquí. Y adoraron a Satanás, que había dado autoridad al gobierno. Pero ¿cómo adoraron a Satanás? En realidad no es que dijeron, te adoramos Satanás. Es de la siguiente manera, fíjate, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, pero no lo adoraron de manera consciente, ¿verdad? Y esto está hablando de lo que sucede ahora, ¿verdad? No lo están haciendo de manera consciente, sino que lo que están diciendo es lo que dice después, dice, y adoraron a la bestia, diciendo, es decir, adorando a la bestia, adorando al gobierno, ¿verdad? Están adorando al dragón, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Es decir, oh, qué grande la autoridad de la bestia, o sea, del gobierno. Qué grande la autoridad del gobierno. ¿Quién podrá luchar contra el gobierno? ¿Quién podrá oponerse a los gobiernos? ¿Quién podrá no obedecer al gobierno? Eso es lo que dicen. Cuando dicen eso, están adorando a la bestia. Y adorando a la bestia, están adorando al dragón. Entonces, esto es importante que lo sepamos y que lo entendamos, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque en cualquier momento nosotros podemos ser encontrados adorando a la bestia. Y en adorar a la bestia estamos adorando al dragón. Entonces, claro, la autoridad que es conferida por Satanás a los gobernantes, ¿verdad? Es conferida en tanto los gobernantes adoran el poder del gobierno. Adoran al gobierno. Y como adoran al gobierno, están adorando a Satanás, en realidad. Entonces, muchas veces nosotros estamos poniendo las cosas del gobierno por sobre las cosas de Dios. Cuando nosotros ponemos la cosa del gobierno por sobre las cosas de Dios, nosotros estamos adorando a la bestia. Y adorando a la bestia, estamos adorando a la serpiente antigua, al dragón, que es Satanás. Todos los gobiernos, todos están bajo el maligno, sin excepción. Todos sin excepción. Todos. Dirás tú, Juan Ramón, eso que tú estás diciendo es como demasiado radical. Pero es la verdad. Es lo que nos enseña la Biblia. Es lo que nos enseñó Jesucristo. De unas y mil maneras. Y es lo que nosotros vemos aquí en la revelación. Es lo que vemos en la revelación, ¿verdad? Y claro, dice aquí que a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos. Ya podríamos explicar más adelante cómo la bestia, ¿verdad?, engaña, o cómo la bestia engaña también a los de la fe. ¿Cómo engañar a los de la fe? Con la figura de la ramera. La figura de la ramera, que es otra definición que tenemos que dar, la vamos a dar en el siguiente video. Ahora mismo vamos a quedarnos con esto. La bestia es el gobierno. Y la cabeza siempre es el imperio vigente. La cabeza de esa bestia se representa en el imperio vigente, pero es una misma bestia desde el principio hasta los días de hoy y hasta la venida de Cristo. Es una sola bestia que está representada por todos los reinos de la tierra, ¿verdad?, cuyas cabezas son los imperios vigentes. En este tiempo estamos en el imperio de una conflagración de naciones. Por eso hay 10 cuernos. Aquí no dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Pero lo que nosotros no entendemos es que los 10 cuernos están solamente en la última cabeza. Si nosotros vemos el libro de Daniel, lo vamos a entender. Si tú lees el libro de Daniel y lo lees con detenimiento, tú verás que el último imperio son los pies. Y que los pies son de hierro y barro, y que se mezclan mediante alianzas humanas. Es decir, no tienen el dominio, por ejemplo, que tiene la cabeza de oro de Nabucodonosor, que es un emperador, ¿verdad?, de un metal precioso, sino que son de hierro y barro, en parte fuerte y en parte débil, y se mezclan mediante alianzas humanas. Es decir, que no es que hay un rey, sino que hay un sinnúmero de reyes que ejercen el dominio en conjunto.
Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo en el tiempo de esa conflagración de naciones que se mezclan mediante alianzas humanas, mediante acuerdos internacionales, se mezclan para ejercer el poder y el dominio de la bestia, para ser una de las cabezas de la bestia. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Entonces creo que con eso es suficiente por ahora. Dios les bendiga mucho. Nos vemos entonces en la siguiente definición, donde vamos a definir lo que es la ramera. Dios les bendiga.